Y seguimos con la celebración de los 23 años de la Diva de América. Y en esta oportunidad tenemos aquí a nuestra Katy Jara. Bienvenida, Katy Jara, a Reventón Musical. Hola Michelin, ¿cómo estás? Y a toda tu producción. Estoy muy contenta de estar aquí en esta gran noche, en este gran espectáculo, con todo el público que está alborotadísimo aquí en el Complejo Santa Rosa. Estoy feliz y qué mejor en el aniversario de nuestra Diva de América. Todos la queremos, la adoramos, la amamos. Nuestra Rosita de Espinar. Claro que sí, y hemos visto a la gente corear tus canciones, saltar de alegría al ritmo de tu rica cumbia. Estoy muy feliz, de verdad. Hace mucho tiempo que no veníamos al Complejo Santa Rosa, los estábamos extrañando y de verdad que el público nos ha recibido de una manera muy calurosa, muy alegre, muy contentos y nosotros felices de verdad. Como puedes ver, la gente pues ha respondido muchísimo, con mucho cariño y estamos muy agradecidos a Dios y sobre todo también a nuestra amiga Rosita de Espinar, que nos ha invitado a ser parte de este gran aniversario. 23 años de nuestra Diva de América, que no se cumple así nomás, no, todos los días no se cumplen 23 años de vida artística. ¿Qué palabra le podrías dar para nuestra Rosita de Espinar por estos 23 años? Yo le diría a mi Rosita hermosa, a mi Rosita bonita, como siempre le digo, que la quiero muchísimo, que la admiro, que la aprecio. Es una gran mujer, una gran madre, una gran artista y además muy humilde, muy sincera, muy sencilla. El público siempre la quiere, la recibe. He tenido la oportunidad de tenerla a mi lado en domingos de fiesta y de verdad que la gente la quiere muchísimo. Feliz aniversario, Rosita, que sean muchos años más porque ella es tan bonita, es tan joven y tiene todo un mundo por delante. Feliz aniversario, Rosita de Espinar, nuestra Diva de América. Ahora nuestra Rosita de Espinar ahora ya va a subir dentro de poco. Hemos visto a la gente corear tus canciones, tus temas. Has estrenado el tema Sal de mi vida, Sal de mi vida, grabado en bellos parajes. Sí, bueno, esta canción, Sal de mi vida, es una canción de ritmo de caporales bolivianos, fusionado con nuestra percusión, nuestra cumbia peruana. Ha hecho esta creación nuestros amigos Martín Velázquez, Eduardo Capuñay, esta hermosa canción a ritmo de caporales que ha sido grabado pues en la ciudad de La Paz, Bolivia, con la participación de los caporales centralistas. Ha tenido mucha, te contaré. Ya pasamos el 500.000 de visitas en tan solo 2 meses y esperamos que muchas más personas, con muchos más amigos puedan seguir escuchando esta canción Sal de mi vida. Claro que sí, ahora sí cambiamos rotundamente de tema y ya sabes que te voy a preguntar, porque hace tiempo te me escapaste de esa pregunta. Ya, esos ojos los conozco, esa mirada. Te escapaste, ¿sí o no? ¿Te acuerdas en el zapatón? Te pregunté, no, estoy sola. Me dijiste, pero ahora no, ahora me sorprende. Amigo, no me has contado, ¿eh? Amigo, lo que pasa es que en esa ocasión, en esa oportunidad, sí estaba sola. Te lo juro, por Dios, estaba sola. Pero hace 6 meses que, bueno, viajé a Piura para hacer un videoclip y bueno, conocí a quien ahora es el amor de mi vida. Ya. En Piura hiciste clic. Ahí va a ser el clic. Bueno, conocí al amor de mi vida, a mi novio, Marvin. Estamos ya comprometidos, muy felices. Yo estoy muy contenta, en verdad. Le digo a mis fans que no se pongan celosos porque mi corazón es inmenso y tengo espacio para todos, imagínate. Soltera para el público. Soltera en los escenarios, pero bueno, claro. Ahí está la marcación, pero él no es celoso. No, es que tiene que entender tu trabajo. Él entiende mi trabajo, entiende que soy de todos. Claro que sí. Tiene que compartirme. Bueno, ahora, ¿qué proyecto se viene, Katycita? Bueno, se vienen nuevas canciones, canciones al amor, canciones al desamor también. Estamos a punto de lanzar una canción que se llama Mi Gran Amor, que es una canción dedicada, te cuento, a los amores prohibidos. Ay, Dios mío, no me hables de amores prohibidos. A ese amor que nadie quiere que estén juntos, pero no, tú estás enamorado de esa persona. Como yo, a escondidas, ¿no? ¡Escondidas! Bueno, se viene el lanzamiento de la canción Mi Gran Amor y también vamos a lanzar un nuevo videoclip de una canción que se llama... A ver, ¿cómo se llama la canción? Ya me olvidé. Tú tienes la culpa. Tú tienes la culpa. Tú tienes la culpa de todas mis desgracias. Esa. Tú tienes la culpa de todas mis desgracias. Pero eso me dedicada a esos amores malos, a esos ex que tienen la culpa de todo. Por su culpa tomamos, por su culpa no dormimos, por su culpa nos engordamos, o adelgazamos, no sé, ¿no? En caso mío. Tú tienes la culpa. Yo engordé y tú adelgazaste. Sí. Bueno, Katycita, gracias por estar aquí para Reventón Musical y por estar aquí en la celebración de Rosita de Espinar por sus 23 años. Bueno, amigos, nos vamos con música.